Yo creo que Julio Anguita tuvo un papel importantísimo en los años 80 para entender la posibilidad de mantener una fuerza política más allá del PSOE y sobre todo una atención a movimientos sociales que estaban surgiendo ya a mediados de los 80 en este país. No le tocó una época fácil. Prácticamente él entra a ser un dirigente nacional español del Partido Comunista y de la Izquierda Unida en el momento del, digámoslo así, de la desaparición de la Unión Soviética. Él marca al final, como tanta gente, de las cosas en la caída del muro de Berlín. Yo a los alumnos siempre les explico que el muro, antes de caer, se abrió. Primero se abre y luego cae. Si no, la gente se cree que aquí, ¿por qué no antes lo tumbaron? Lo tumban porque primero lo abren, si no, no hay caída. Y que el hecho fundamental no es tanto la apertura y la caída del muro, sino la desaparición de la Unión Soviética en el año 91. Dirigir un partido, intentar crear una organización, un referente de izquierdas en unos momentos de finalización de Guerra Fría y de desaparición de la Unión Soviética no será fácil para nadie. Segundo, no será nada fácil tener un discurso alternativo a la hegemonía, no tan solo de la derecha, sino también de la izquierda, a favor de lo que diríamos el Tratado de Maastricht y la construcción de la Unión Europea. Este es el segundo elemento importante en el cual batallará y será un caballo de batalla de Julio Anguita y que en el libro recorre de la primera a la última página cómo y de qué manera, para entendernos, según él, no puede haber alternativa política, no puede haber transformación de verdad, no puede haber, en palabras suyas, alternativas, sino meramente alternancia, si no se pone en cuestión cómo y de qué manera se construyó Europa a partir del Tratado de Maastricht, el euro, etcétera, etcétera. Pero como esto él lo explica mejor que yo, le dejo la palabra y luego volvemos. Muchas gracias. Buenas noches. Me sumo a la primera salutación del compañero al conmemorar y recordar que hace 67 años se aprobó la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una solemne declaración que en el acto de aprobarla se demandaba a los gobiernos del mundo que fuesen explicadas en todos los centros de enseñanza. No se ha hecho así. Y por eso es un documento muy tergiversado y olvidado en muchas de sus partes, y también un documento muy tachado de poco radical por otra parte. A mí me gustaría, al inicio de mis palabras, que los aquí presentes, cuando tengan un rato, lo conocerán sin duda, lean la Declaración de Derechos Humanos, la relean, o también el contenido de los pactos del año 1966 que lo desarrollan. Y ahora entro ya en la materia que nos trae aquí. Es siempre importante que la persona que explica algo que uno ha hecho con otro compañero sea catedrático de historia. Porque este es un libro que tanto por la persona que me entrevista y escribe y da su opinión, el profesor Juan Andrade, como por mí, ambos tenemos una pasión, la historia. Pero ¿por qué esa pasión por la historia? Les aseguro a ustedes que a mí no me estremecen los hechos del pasado como tal pasado. No me sirven los documentos si no son para traerme cómo vivía la gente en determinada época. Y lo que es mejor, ¿por qué estamos ahora como consecuencia de ese pasado? Por eso he dicho muchas veces y sigo manteniendo que los hombres y mujeres que entran en la política, aparte de que tienen que leer y preocuparse de muchas cuestiones, deben estudiar historia. Si se aspira a gobernar o a trabajar con un pueblo, hay que saber perfectamente de dónde viene, dónde está el origen de sus problemas, cómo lo resolvieron, cómo los olvidaron o cómo los puentearon. Para mí la historia ha sido algo fundamental en mi actividad política.
y no puedo evitarlo. Otros títulos que yo he hecho están transidos de historia. El tiempo y la memoria, otro en concreto, combates de este tiempo, en alusión al libro de Lucien Febvre, el padre de los anales de historia francés, en combates con la historia, y este último, el atraco a la memoria. Pero a mí no me gusta hablar de la historia como tal asignatura, sino como la clave para entender el presente. De ahí que tanto Juan Andrade como yo, al estar haciendo la entrevista, son 40 y tantas horas, largas, tendidas, hablando y volviendo a leer, volviendo a escribir y a resumir, en la que él también a veces no coincide con mis explicaciones, porque él tiene su propia personalidad, no se limita a reproducir lo que yo digo, sino que lo confronta con el material que ha recopilado y el que él sabe como profesor de historia. Lo que el libro pretende, tanto por Juan como por mí, es intentar explicarle a los hombres y mujeres de hoy por qué estamos como estamos. Esto no ha caído del cielo, esto no es un fenómeno no esperado, esto tiene unos orígenes, tiene unas causas. Y a fin de novelarlo un poco, hemos centrado el relato. Hay una cuestión biográfica mía, que ya es conocida, otra de los comienzos de mi actividad política en la clandestinidad, y un periodo especialmente emotivo para mí y que esta noche he vuelto a revivir. Esta mañana yo estaba aquí, antes del acto. He dado un paseo y he entrado. Y para mí ha sido volver a los años 70. Cuando un alumno de historia de la Universidad de Sevilla, que tuve que hacer los comunes, harto de que me obligasen a leerme Los Reyes de la llamada Reconquista, harto de tener que aprenderme 3.500 fechas, porque sí, yo veía que allí no estaba desarmado. Y ese algo lo encontré aquí, y vinimos de la mano de Carlos Martínez. Y aquí encontré lo que ha recordado el profesor Mayano: Europa, no la Unión Europea. Cuando se dice Europa en el año 1970, se está hablando desde una dictadura, desde una Europa concebida como una especie de porvenir, en la cual la dictadura no exista, una Europa que en ese momento atraviesa su mejor ejecutoria en cuanto a Estado de bienestar, con problemas también, y por tanto una Europa que entra por Barcelona. Y uno de los prohombres más importantes que le trajo consecuencias a él como profesor de enseñanza, el gran Jaume Vicent Vives. Yo en cierta medida fui alumno de los alumnos de Vicent Vives. Y aquí me encontré de pronto que la historia se me abría a la economía. Y tuvimos que estudiar historia de la economía, porque parece ser que la economía era algo que estaba fuera del conocimiento real implicado en el devenir del tiempo. Y aquí se habló de las diversiones, aquí se habló de la historia del pensamiento social, de la historia de las ideas. Se hablaba de la historia del transporte, del vivir diario, es decir, de la historia hechos por hombres y mujeres, en la que sin duda alguna ha habido dirigentes, pero dirigentes que no han sido, no líderes. Yo prefiero la palabra castellana, dirigente, porque representaron en ese momento mejor que nadie el drama colectivo que estaba viviendo y escribiendo su pueblo. Aquella visión de la historia me hizo surgir en la cabeza que yo tenía que dedicarme a dar clases de historia. Terminé la licenciatura, la leí el 16 de julio de 1973 y me fui a Córdoba con la obsesión de hacer el doctorado. Hice los cursos de doctorado y empecé a trabajar en mi tesis doctoral bajo la dirección de un profesor que no había sido aquí mío, el doctor de Cuenca Toribio, que era catedrático, profesor de Historia de la Iglesia. Y cuando aquella tesis doctoral estaba a punto de ser escrita, estaba ya conformada en todos sus aspectos, y hace falta ya esa relación cuidadosa con notas a pie de página, con volver a examinar ciertas afirmaciones de la mano del director,
soy elegido alcalde de Córdoba. La tesis ya no existió más. Nada más que en un rincón de mi corazón y de mi mente, con una especie de granada perdida. Cuando volví de nuevo a Córdoba y me incorporé a la enseñanza, al Instituto de Segunda Enseñanza, pensé, debo retomar aquella tesis, debo reencontrarme otra vez con la historia, porque a mí lo que me gusta es la historia. Pero me gusta la historia para aprender y para enseñar. Mi vocación frustrada es y ha sido ser profesor de historia. Algunos compañeros de manera piadosa me quieren conformar diciendo, bueno, pero tú has hecho historia, es cierto, pero uno le agradece la intención piadosa, pero yo no quería hacer historia, yo quería enseñarla, explicarla, vivirla, para que esos seres humanos llamados alumnos que están allí contigo puedan vivir y convivir en tiempo y ver que la humanidad palpita y que merece mejor destino que el que parece que en estos momentos está abocado. Por eso, cuando yo esta mañana he estado aquí y he vuelto a ver el edificio del que no había entrado hasta el 16 de julio, pues me he encontrado con una sensación que quiero explicar por primera vez aquí. Yo lo he dicho antes. Hice lo que tenía que hacer. No me equivoqué al venir a estudiar historia a esta facultad. A pesar de que los tiempos han cambiado y mucho. Y ahora entremos en el libro. Este libro está hecho para intentar explicar por qué estamos en esta situación. Yo he podido comprobar en los debates, en los muchos debates que he hecho en el Congreso de Diputados, cómo muchos y muchas de sus señorías, al entrar en los debates, o no sabían o han olvidado cosas de la historia. Afirmaciones a la ligera sobre procesos con una inconsistencia y una ligereza que causarían asombro a cualquier profesor de historia, aunque no fuese muy versado en ella. Los debates en los que yo he estado, que han sido muchos, como he dicho, eran en una época que me tocó vivir de manera intensa. Yo fui secretario general del Partido Comunista de España desde marzo del año 1988 hasta diciembre de 1998, hace 17 que dejé de ser. Y he sido el coordinador general de Izquierda Unida desde 1989, noviembre, hasta octubre del año 2000, 10 años, se acaba de 15 años, se acaba de hacer. Y me tocó a mí y a muchos compañeros, cuando yo hablo y diga mí, estoy diciendo unos años difíciles, extraordinarios y llenos de acontecimientos. Tanto es así que cuando dijimos vamos a hablar de ellos para explicar lo que está pasando ahora, nos surgió el nombre de la década prodigiosa. Ustedes saben que hay un conjunto musical llamado la década prodigiosa. No vamos a cantarla, simplemente que era eufórico ese título porque permitía recordar una época cuajada de acontecimientos y que paso a resumir rapidísimamente. La década prodigiosa comienza unos años antes con la primera crisis de la deuda en Iberoamérica. Una crisis de los países endeudados hasta las orejas por mor de la incentivación al gasto y a los préstamos, y que de pronto se le exige a los fabricantes, a los productores, el pago de unos intereses más altos, tanto que tienen que forzar la producción, con lo cual bajan los precios y estalla una deuda extraordinaria. Es decir, hay países que no pueden pagar. Y surge en el año 1989 el consenso de Washington para buscar fórmulas que los países endeudados paguen. Pues bien, si ustedes leen lo que acuerda el consenso de Washington de 1989, tienen delante de ustedes a la Unión Europea. Exactamente la repetición de la misma política. Pero se olvidó. Parece que aquello pasó. Y la historia nunca pasa. La historia siempre está ahí. Aparece, siempre aparece, porque nunca ha dejado de estar. El siguiente acontecimiento, también
en el pórtico de la década religiosa es la caída previa fisura, efectivamente, en el muro de Berlín, pero se cayó para aquel lado muchísimo, también se cayó para acá, porque al caerse el muro de Berlín, y lo que es más importante, la desaparición de la Unión Soviética ya en 1991, en plena década religiosa, ocurrió un acontecimiento que se interpreta o se puede interpretar así. Desaparecieron los comunistas como opción revolucionaria, se decía. El libro de Francis Fukuyama, cuando hablaba del final de la utopía, diciendo que el comunismo ha sido derrotado y que solamente el sistema capitalista podrá ser garantía de futuro. Y el capitalismo, dice Francis Fukuyama, conseguirá la sociedad ideal que Marx soñó. Esto no se dice del libro de Fukuyama, tal vez porque no sea el libro, sino que Fukuyama asegura que la sociedad que Marx soñó se va a conseguir con el capitalismo. Juzguen ustedes, pasado el tiempo, lo que hay de verdad en esa afirmación. Pero al quedar los comunistas, o se decía, relegados en la primera línea de batalla de confrontación con el sistema, actualmente tenían que entrar los segundos, la socialdemocracia. Y por tanto, los partidos socialistas pasan a ser, ante el ideario colectivo de izquierda, la referencia obligada para seguir luchando contra el sistema. Bien está, en el año 1957, creo, 53, tiene lugar el Congreso de Bad Godesberg, en el que la socialdemocracia alemana abandona el concepto de lucha de clases y acepta el sistema capitalista con correcciones importantes. No olviden ustedes que estamos en pleno momento de esplendor del estado del bienestar. Pero ese partido socialista, socialdemócratas, que constituyen el ejército de refresco de una lucha multisecular, hemos visto que han asumido, han aceptado el sistema, introduciendo las reformas, cambios, pero no el cuestionamiento que se suponía, y digo suponía, y ahora contestaré si alguien me pregunta por qué digo suponía, había tenido el régimen soviético. Y eso marca la época posterior, porque para el Partido Comunista de España y para la Izquierda Unida se nos viene diciendo que desaparezcamos, porque no tenemos sentido que vayamos a la casa común, que vayamos al reencuentro con los hermanos socialistas. Tanto es así que en una primera etapa en la que yo soy dirigente del partido, aunque no soy secretario general, en una reunión del Comité Ejecutivo, un exsecretario general todavía del Partido Comunista llega a decir: tenemos que recomponer la fractura de 1920. Como ustedes saben, los partidos comunistas surgen por excesiones que se producen en los partidos socialistas como consecuencia de la Tercera Internacional y la Revolución Rusa. Ese es, por tanto, un acontecimiento de una gran importancia, pero estaba en los momentos previos a la década religiosa. En el año 1984, el Parlamento Europeo aprueba el Tratado de la Unión Europea. Según los criterios y visiones de Altiero Spinelli, un diputado comunista europarlamentario que con otros intenta concebir una Unión Europea en la que se considere a Europa, la Europa unida, como un espacio económico y socialmente integrado, donde haya un presupuesto común, donde las políticas fiscales se vayan aproximando, igualmente las políticas sociales. No olvidemos que en el año 1961 se aprueba con carácter obligatorio y vinculante la Carta Social Europea, que obligaba a todos los estados signatarios de la misma, y es una carta de un gran avance social, inspirada en los derechos humanos. Pues bien, en el año 1984 tiene lugar esta aprobación por el Parlamento del Tratado de la Unión. En el año 1986-87, como respuesta, tiene lugar el Acta Única Europea. El Acta Única Europea, en la que se mantienen los criterios de ir a una economía, obviamente, de mercado, una economía más unida, donde no se habla de moneda única, se habla de moneda única, se habla de moneda común, no es lo mismo la moneda única que la moneda común. Y se habla de políticas sociales. Bien es cierto que políticas sociales plasmadas en subvenciones, en fondos de garantía, de droga y otros más, para intentar que las diferencias que hay entre las regiones y los
Y entramos en la década con una guerra contra Irak, con el motivo la invasión que Irak ha hecho de Kuwait. Una guerra que da muchísimos debates. Una guerra llevada al debate en el Parlamento a una dureza inusitada. Una guerra en que estábamos todos los que debatíamos poniendo algo más en nuestra opinión personal. Algunos poníamos lo que queríamos intuir, lo que se iba a decir. Hasta dar extremo es esa dureza que no endurece para que yo vea el momento de humanidad por primera vez he contado una anécdota, no la he contado nunca. Cuando decide el presidente del gobierno que España va a tener una participación más activa en la guerra de Irak, nos llama a los dirigentes políticos. Y cuando me llama a mí, yo lo noto a que se atrasa. No es fácil tomar una decisión en un país que siempre ha dicho que no a la guerra. Y al final, cuando me cuentan, digo, mira, tú sabes nuestra posición, mañana seré muy duro en el Parlamento, pero entiendo cómo te sientes ahora, tienes mi solidaridad como ser humano. Porque me pareció que el hombre que estaba hablando de la parte del teléfono estaba, perdóname la expresión, hecho por fatiga. Y naturalmente después teníamos que debatir porque no estábamos de acuerdo con la guerra de Irak. Aquella guerra del año 2000 es el preludio de lo que después hay un. Pero pasa el tiempo y el año 1992-93 tiene lugar el Tratado de Maastricht, sobre el cual no voy a hablar mucho. El Tratado de Maastricht está en el origen de lo que está pasando ahora. Y si ustedes quieren saber la opinión de lo que es el Tratado de Maastricht, no tienen que escucharme. Vayan a una hemeroteca, cojan el diario del país del día 31 de mayo del año 2012, con el título de Soberanía Compartida, el que fuera presidente Felipe González escribe más o menos lo que sigue. Cuando construimos la moneda única nos equivocamos, porque una moneda única no se puede construir sin políticas sociales afines, sin presupuesto, sin políticas económicas. Es decir, aquello que se haya dicho en el debate parlamentario y aquello que, si eso es así, ¿por qué se sigue manteniendo la herencia del Tratado de Maastricht? Pero el Tratado de Maastricht le sale un hecho que lo critica. Se reúnen en Roma los representantes de los parlamentos nacionales de los países que formaban la Unión Europea. ¿Se acuerdan de las asises de Roma, que así se llaman? Colocar un proyecto europeo totalmente alternativo, basado en lo que fue aquella propuesta del año 84. Cuando se lleva a votación, se pierde totalmente por la familia, diríamos, los conservadores y los socialdemócratas coaligados, hacen que aquello no tenga ninguna aprobación en absoluto. Y el tiempo sigue pasando, y siguen pasando los acontecimientos. Y nos encontramos de pronto con el apoyo a la guerra de Yugoslavia. Un apoyo a la guerra de Yugoslavia que constituyó otro cisma en el seno de Izquierda Unida. Porque los que en un momento hemos escuchado al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, en la comparecencia que hace ante el Congreso de los Diputados, y tomen atención de lo siguiente: en el Congreso de los Diputados, cuando hay un debate de pleno de comisión, eso se retransmite por un canal de televisión, un canal interno y lo mismo de radio. Es decir, cualquier diputado que está en su despacho conecta y está escuchando el debate de una comisión o del pleno. Pues el presidente Trillo prohíbe que el debate que va a tener lugar con el representante de la Nación Unida sea televisado o sea grabado. Y a los medios de comunicación se le dice: entren ustedes, pero solamente a las primeras palabras del señor Kofi Annan. Lo que va a venir después, ustedes no pueden saber. Lo pueden saber después, si tienen afán histórico, por irse a la saca. Pero como se vive muchas veces el día a día, aquello se olvida. Y es tremendo observar como Kofi Annan, con la solemnidad de un presidente, un secretario de las Naciones Unidas, ante los representantes de un Parlamento Nacional soberano, dice: la intervención en Afganistán está totalmente en contra de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Pero lo tremendo, aparte de decirlo, es cómo los medios de
callaron, no protestaron por aquella, yo diría, felonía de obviarle a la nación española lo que estaba diciendo aquel hombre mientras jaleaba la intervención en Yugoslavia. Eso ocurre a finales de la década. Pero a finales de la década ocurre un hecho que ni el Congreso de los Diputados pasa desapercibido, menos para unos cuantos diputados. En la segunda conferencia de Washington se crea una OTAN totalmente nueva. Si hasta entonces la OTAN había respetado o decía que obedecía o se inscribía en el marco de las decisiones de la ONU y del Consejo de Seguridad, decide que va a tener iniciativa propia. Hoy, cuando Francia o Rusia deciden bombardear porque a ellos les parece bien, situándose fuera de la legalidad internacional que sigue siendo la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, no nos extrañemos, ya ocurrió entonces. Ya ocurrió entonces cuando todas y cada una de las promesas que se hacen en el Acta de París de 1991, en la firma Felipe González y Jaime Gorbachev, Bush padre, donde dicen no vamos a consentir que se rompa ningún Estado, que se atente contra la soberanía del Estado hasta que llega el caso de Yugoslavia. Ahí parece ser que hubo un entendimiento. Pero aquella década, de la que estoy obviando unos jalones importantes, para no extenderme, termina con otra guerra, la Segunda Guerra de Irak. Vuelvo a desarrollar más este tema. Tienen ustedes las declaraciones de Tony Blair, con una frivolidad tremenda diciendo que me equivoqué, y los muertos que hubo, y el material bélico, y las consecuencias de que aquello hubo, el antecedente de lo que ocurrió en Libia con posterioridad, y sobre todo significó, con la nueva política que puso en marcha Estados Unidos después de la caída del bloque soviético, de lo que se llamaba la política de la defensa, con la imputación a determinadas naciones o países de ser encarnaciones del eje del mal. Si leen ustedes simplemente los apartados de esa década, tendrán ustedes ya abierto en la mesa de operaciones al enfermo. No ha pasado nada que no estuviese ahí dicho. No ha pasado debate que no estuviese ahí anticipado y anunciado. Porque el problema de Chicopaso y el problema de las dos orillas, voy a decir cómo fue formulado, pero como he dicho hoy a los periodistas, los medios de comunicación tienen que vender noticias, y la noticia no siempre es la verdad, sino un producto que se vende y que se compra. El Consejo Político Federal de Izquierda Unida, en esa década prodigiosa, entendió a la vista de lo que estaba ocurriendo que Izquierda Unida, como fuerza política que quería ser constructora con otros, siempre con otros de la alternativa, necesitaba tener más fuerza. Y que con el tiempo, yendo a trabajar con los miembros socialistas del Partido Socialista en sus organizaciones de base, en sus barrios, tenía que conseguir desde la movilización conjunta en la base que algún día poder sorpasar a la organización o bien que se incorporase a esta nueva política. Pero ocurrió que en una plena campaña electoral, un responsable de la misma, con la euforia que entra en las campañas electorales, con las imprudencias que se dicen, con las ligerezas que se necesitan, dijo, cuando vio que subíamos y pasamos de 18 a 21 diputados, ha llegado el sorpaso. Lo que yo le dije por el teléfono, no lo voy a explicar. El sorpaso es una operación que implica trabajar con la vista puesta el pasado mañana. Tengo ustedes que decirle que aquí en política siempre me ha gustado hablar de pasado mañana. Nunca de mañana. Pasado mañana o más tarde, si es posible. Y en cuanto a las dos orillas, fue la formulación ante el hecho de la Unión Europea, los sucesos de Yugoslavia, las visiones que podían coincidir. Había una visión. Nunca dijimos, y en esto lo tengo a veces como una cuestión personal, nunca dijimos que el Partido Socialista fuese igual que el PP. Nunca. Lo que pasa es que yo hablaba en castellano y en catalán también pasa lo mismo.
No sé si el verbo seriedad. En castellano la cosa es ser una exagerada. No pasa así en el francés y en el idioma inglés. Puede ser, no estar, estar y no ser. Dijimos, hace, está en este momento, no es. Sobre todo porque a mí no me gustan los debates sobre las esencias. Lo que veníamos a decir es, de la misma manera que ustedes tienen un alfil negro y un alfil blanco, y dicen, son iguales los dos negro y otro blanco, pero los colocan en el tablero, verán ustedes que los dos hacen un movimiento único. Eso que hicimos decir y explicar. Fueron años, los de la década religiosa, difíciles, muy duros, tremendamente difíciles. Tuvimos debates en el máster que nos dividió entre el 60 y el 40%. Y no es cómodo ver cómo la mayoría, en aquella noche de la Asamblea Federal en que vamos a tomar la posición sobre Maastricht, como personas eminentes, yo diría que leyendas vivas del comunismo ante las cuales el secretario general se sentía, permítame la expresión, anonadado, vienen a decir, no tenemos más remedio que apoyar el proyecto, pero uno y los compañeros economistas tienen delante lo que el Tratado de Maastricht viene diciendo, tienen delante las teorizaciones, tienen delante, lo están viendo, o creían verlo, porque siempre hay que distinguir entre certeza y verdad. Tenían la certeza. Fue una decisión difícil. Son los años en los que Izquierda Unida creció, pero podría haber crecido mucho más. Su mensaje, por muchas razones, fue distorsionado, sus errores que los hubo sobredimensionados y sus aciertos sepultados. Cuando han pasado estos años y hemos visto los problemas que han ido ocurriendo, queda una cuestión: Cataluña. Estando en el pueblo de Mujer hace dos veranos, me llamó una prensa para decirme: hemos encontrado unas declaraciones suyas sobre Jordi Pujol de hace 20 años, y me acordaba. ¿Me las dan? En las cuales yo dije que el honorable Jordi Pujol se envolvía en la bandera para hablar de Cataluña cuando andaba de problemas que le afectan. Lo dije hace 20 años. Cuando yo dije esas declaraciones y otras más sobre financiación, quiero decirles a ustedes aquí en esta Barcelona que eso se lo he oído yo a dirigentes del Partido Socialista y a otros partidos en conversaciones políticas aquí, en la ciudad de Barcelona. Yo no conocía Barcelona hasta ese tiempo. Y tenía que decirlo ellos. ¿Qué pasaba? Que yo lo decía. Y fui acuchillado por los medios de comunicación, por la fuerza política y también por parte de mi fuerza política. Porque Jordi Pujol, incluso para la izquierda catalana de entonces, era un ser mítico. Era algo así como Eneas. Era algo claro. Un Jordi Pujol al cual yo le he oído sus discursos y se los he leído, porque para mí tenía un mérito de entrada haber sido reprimido por el franquismo, y se hacía falta mucho valor entonces para estas cosas. Un Jordi Pujol, el cual me ha comentado algunas veces que Cataluña se federaría con Euskadi, Galicia y España. Y España es el resto. Entendía una federación de 4 partes. Nunca planteó la independencia. Planteó federarse. Claro, eso había un problema añadido para los andaluces, que un 28 de febrero conseguimos tener la mayoría absoluta del censo que nosotros vamos a hacer para ganar la Europea en 1951, el mismo otro problema. O bien, cuando el honorable, en una conferencia que da en las conferencias que se hacían en Madrid cada 2 años de comunidades autónomas, claro, Cataluña tiene un ser especial y distinto, uno el idioma, obviamente es una verdad, discutido es ya gana de tiempo. Y tiene además la presencia del surgimiento en el siglo XVIII de la actividad fabril, es decir, la burguesía, como clase revolucionaria en su momento. Hay que leer el manifiesto comunista y ver cómo se adapta la burguesía de aquel tiempo. Eso se ha olvidado, cómo se adapta por parte de Marx y de Engels. Y eso fue planteado de tal manera que en el año 1998, servidor y 3 compañeros de la dirección, entre ellos Víctor Ríos, el
de la barba luenga o al patriarca, nos presentamos en el despacho de algunos dirigentes políticos de Cataluña a traerle nuestra propuesta de Estado federal, que tardó 5 años en hacerse. Y los dirigentes políticos, que ya la habían leído, dicen, es magnífico, pero nosotros somos independentistas, ¿vale? Igual hicimos con el Endacari Arganza. Nos dijo que está muy bien hecho esta concepción de Estado federal. Documento que después de aprobar en un debate se metió en un armario y todavía no se hace el uso de él. Es decir, hicimos elaboraciones que en aquel momento parecían que eran cosas atemporales, que no tenían sentido. Hoy no tienen sentido. Cuando hemos vivido lo que está ocurriendo aquí, la confrontación con el gobierno español, no con España, y el gobierno español no con Cataluña, sino con determinadas partes, una confrontación en la cual Madrid tiene su parte importante, el gordo e importante, sí que la tiene, aquí también. Porque lo que no queremos es que haya un choque de trenes. No puede haber un choque de trenes. Y sobre todo, lo estoy diciendo de una fuerza política que sigue defendiendo el derecho de libre determinación, que así se llama, libre determinación. El derecho de libre determinación está reconocido por el Reino de España. Cuando España firma los solemnes pactos del año 1966 de derechos sociales y derechos políticos, firma un documento que en su artículo 1.3 dice lo que sigue. Los países signatarios reconocen el derecho de libre determinación a los territorios coloniales, no dice, reconoce el derecho de autodeterminación, incluso, atención a esta palabra, a los países colonizados y a los que están gobernados en régimen de fideicomiso. En catalán, en castellano, incluso significa que hay algunas. Luego está reconociendo la posibilidad del derecho de autodeterminación o libre determinación para un sujeto distinto, que no lo que están hechos en si no, como se ha permitido en Quebec o se ha permitido en Escocia. De ahí se dice que la Asamblea General de las Naciones Unidas han desautorizado el que se pueda romper un Estado. Efectivamente, la 1514, la 1541, la 2627, la 2526 dicen que no es aconsejable romper un Estado. Pero eso es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no tiene carácter vinculante, porque si tuviese carácter vinculante, las 42 veces que esa Asamblea ha condenado el bloqueo contra Cuba, hubiese surgido efecto. Los pactos están por encima de esas decisiones. Por tanto, los que hemos defendido el derecho de libre determinación no somos sospechosos de antinada, ni menos nadie que ha estudiado en la universidad y que ya conocía el PSUV, ese glorioso partido clandestino entonces, que pensaba en una Cataluña con una personalidad propia, pero al servicio de una idea de emancipación humana y social. Y aquí me vais a permitir que dé mi opinión, porque aquí voy a dar también una opinión, no sé si gustará o no, pero es la nuestra. Aquí le reconocemos ese derecho y lo tiene que ejercer el pueblo de Cataluña. Los catalanes de nacimiento y los que no son de nacimiento. Porque esta nacionalidad, esta nación, tiene hijos de muchos sitios que han vivido y viven aquí y se sienten catalanes. Vienen de otras culturas y que han aprendido el catalán. Esta es una nación especial y por tanto hay que tratarla de manera especial. Yo preguntaría simplemente, ¿tenéis la autonomía? ¿Tenéis derecho a tenerla porque lo habéis votado y elegido? Eso es sagrado. ¿Qué queréis hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué política económica? ¿Qué política internacional? ¿Qué política militar? Tenéis derecho a explicarlo. Y lo dice alguien que si mañana ocurriera, de verdad, que ofreciendo el derecho a decidir, pero también derecho, cuál es la salida para los trabajadores, qué economía se va a poner en marcha,
¿Va a continuar siendo la economía que ha puesto en marcha el Gobierno de Madrid? La política de alianzas militares es la misma. ¿Dónde está la diferencia? Y si a partir de esa reconsideración la gente lo decide, hay que decir lo que la gente diga. Porque los pueblos, como las personas, podrán no equivocarse. Yo no digo que se equivoque en este caso. Pero hay que obedecer lo que dice el Demos cuando deposita su papeleta en la urna. Hay que obedecer, independientemente de que pueda llevar razón o no llevar razón. Este es el debate que está teniendo ahora con toda la crudeza el dramatismo que ya en aquella época se anunció y se anticipó, pero iba contra los tiempos, iba contra los medios de comunicación, iba contra la verdad oficial, porque en España hay una verdad oficial. La verdad oficial la dicta el poder, la administran los gobiernos y la publicitan los medios de comunicación. Por eso, los combates políticos, si tienen alguna grandeza, que no son solamente enfrentamientos en un debate televisado, cuesta dolor, angustia e incluso sufrimiento, porque la política se hace en nombre de principios e ideas, las que sean, que se viven y que piensa uno que le van a servir a los demás. Pero cuando la política se vive solamente en el campo de lo electoral, a ver qué fuerza política va a tener más representantes, las fuerzas políticas todas sin excepción terminan por transformarse en máquinas electorales. ¿Dónde está la cosmovisión? Porque yo que soy miembro del Partido Comunista me he equivocado, no, pero yo tengo una cosmovisión basada en un fundamento filosófico, erróneo, pero son fundamentos filosóficos. ¿Dónde están los demás? También los tienen, díganse. Y esos fundamentos filosóficos te llevan a estar en las instituciones y hacer la lucha política allí y explicárselo a la gente. Es decir, yo quiero, desde mi estudio de la historia muy modesto, desde mi vivencia de la historia, darle a la política la dignidad que tiene, la dignidad que dice y tuvo en la época de la Grecia de Pericles. Esto es una de las preocupaciones de lo que está aquí expuesto. Perdonen si me he elevado el tema un poco la voz, o algo bajo, y le pido perdón porque si quizás me he excedido en el tiempo, y muchas gracias por